Hay una costumbre aquí junto al monte Ararat que consiste en liberar una paloma en memoria de Noé y su arca. Una vez hubo un cataclismo universal, tal vez un diluvio. Muchos pueblos y culturas coincidieron en presentar al mundo anegado y a un héroe que salva a la humanidad y refunda la vida. El monte Ararat, actualmente en Turquía, es el gran símbolo nacional de Armenia. Es el monte donde, de ser cierto, habría quedado varada el arca de Noé tras el diluvio contado en el Génesis, un libro donde se lee que Noé, hijo de Lamej, teniendo ya 500 años, engendró a Sem, Cam y Jafet. Pero corrompióse la tierra delante de Dios y estaba la tierra llena de violencia. Por eso, según el Génesis, Dios decidió destruir todo, salvo naturalmente el arca de Noé. Noé tenía 600 años cuando vivió el diluvio y sobrevivió a él. En el Museo Histórico Nacional hay sobre todo dos tesoros: la Sagrada Lanza, la lanza de Longinos, y un fragmento de madera nada menos que del arca de Noé. Un ángel dio esta pieza en el siglo IV al obispo Jacob de Misibe en las faldas del monte Ararat. Y de esta manera la harás de 300 codos la longitud del arca, y de todo lo que vive de toda carne, 2 de cada especie meterás en el arca, macho y hembra serán. Después de eso, Armenia iba a tener un destino fuera de lo común. San Tadeo trajo aquí la lanza de Longinos, la que atravesó el costado de Jesucristo, y así la presentan en la exposición Armenia Sacra, como máxima expresión nacional. Armenia fue cristianizada en el siglo III por obra y gracia de San Gregorio el Iluminador. Hor Birab, un monasterio del siglo IV reconstruido en 1669, marca realmente la cristianización de Armenia con San Gregorio el Iluminador. El santo padeció aquí cautiverio y muchas torturas durante 12 años. Pero el rey Tirídates, tras la visión que tuvo su hermana Josrobiducht, liberó al santo y declaró al cristianismo religión de Estado. Otra cosa es que permanecieran aún largo tiempo rastros de paganismo, de zoroastrismo y de culto al fuego. Aquí en Hor Birab estuvo Marco Polo 2 noches, según lo que contó en su relato de El Milione. Aquí en Hor Birab hoy la gente viene a ver el monte sagrado, pero Ararat, el monte sagrado de Armenia, está en la misma frontera con Turquía. Una frontera cerrada y llena de malos recuerdos desde que los turcos llevaron a cabo el genocidio de los armenios a principios del siglo XX. Pasan los siglos, pero a principios del siglo XXI hay quien busca aún el arca perdida de Noé
por el monte Ararat. Yereván, capital de la República de Armenia independiente desde la caída de la URSS en 1991. Su censo, de en torno a 1.100.000 personas, es más del 40% de la población total de Armenia, que no llega a los 3 millones de habitantes. La Plaza de la República, con sus macizos edificios que mezclan estilos armenios y soviéticos, une todo con la misma piedra, toba volcánica, rojiza o rosada, aunque tiene incontables tonos. En lo más alto de Yereván se alza una estatua que también galvaniza el sentir de los actuales armenios. Mahir Hayastan es la madre armenia, uno de los símbolos de este país. Pero durante los tiempos soviéticos, aquí mismo había una estatua de José Stalin. De 1950 a 1962, Stalin ocupó este gigantesco pedestal. La madre armenia tiene más consenso que Stalin en este Parque de la Victoria de Yereván. La madre armenia es una mujer joven con un símbolo viejo, una espada que sostiene de forma horizontal, formando el signo de la cruz. Pero lo que queda en este Parque de la Victoria son reliquias del Ejército Rojo. Han puesto un MiG de verdad, uno de esos legendarios aviones de la URSS desafiando la intemperie de la historia. El constructor e inventor de este mítico avión, el MiG, que usó durante tanto tiempo la URSS, fue un armenio, Artemi Mikoyan. Pero lo que une al país es la lengua, y lo que le dio sentido fue su peculiar escritura. Eso es lo que llega a su cenit aquí, en el Gran Museo de Matena Daran. En el año 405, Mastovs inventó el alfabeto armenio, que se compone de 36 letras, como esta. Una vez, el monje Mesrop Mastovs tuvo un sueño y se le apareció el alfabeto armenio. Para los armenios, Mastovs es más que un santo, es quien les dio la palabra escrita, 36 letras, la diferencia con otras culturas y una duradera razón de ser de Armenia. Han grabado aquí una frase de Salomón: reconocer la sabiduría y entender la palabra mágica de Dios. Todo eso llega a su esplendor material en Matena Daran, el Museo de los Manuscritos. Aquí se exponen las principales joyas literarias del armenio, 14.000 manuscritos. Las iluminaciones son fabulosas, como en este manuscrito de los siglos XIII y XIV con unos cantantes, o esta historia de Armenia del siglo XVI, o un incunable de 1482, copia del mapa de Ptolomeo del siglo II, que muestra una gran Armenia que iba de mar a mar, del Caspio al Negro. No faltan curiosidades, el manuscrito más grande y el más pequeño. Las tapas eran preciosas, por ejemplo, esta encuadernación en marfil, o estas otras en plata. Pero las miniaturas y caligrafías eran aún más preciosas. Y los colores únicos. El rojo se sacaba de un insecto como la cochinilla. Armenia es un país de historia singular y compleja, pero hay cosas que no cambian. La destilería más antigua de Yereván es esta, Ararat. La afición por el vino aquí naturalmente se atribuye a Noé. Según la Biblia, fue Noé el primero que plantó la vid. En esta destilería Ararat, los brandis son también mejores cuanto más añejos.
We want to know if the brandy is high quality or not, we can revolve the glass like this. And after the revolving, if we see the tears in the glass, it means that the brandy is high quality. These Italian people called tears, and French people they call these tears they are like women legs. The first smell is when we do like this and smell. The smell is very light. The first smell is like vanilla. We must fill in the glass no less and no more of this, like this. Armenia está situada en el Transcáucaso o Cáucaso Meridional. Es un país sin salida al mar, rodeado por Turquía, Irán, Georgia y Azerbaiyán. En sus casi 30.000 kilómetros cuadrados apenas viven unos 3 millones de habitantes. El Museo del Genocidio en Yerevan ratifica la importancia de la herida abierta que aún sufren los armenios. En torno a 1,5 millones de armenios fueron masacrados por los turcos desde 1915 a 1918. Prácticamente todo el mundo ha reconocido este genocidio, menos Turquía. Aquí arde la llama perpetua en el Memorial del Genocidio de Yerevan. Es la llama viva del recuerdo de un genocidio no olvidado. My name is Lucina. I'm a citizen here in Armenia. Every year I can say that I'm visiting here twice a year. The top of all this way is this memorial, is the fire. This is the top of every feelings, like the tremble is coming over there, as if you're feeling the cries. En el museo se muestra la amplitud del genocidio armenio. Todo empezó cuando desmovilizaron a 60.000 armenios que servían en el ejército otomano. Los turcos no se fiaban de los armenios cristianos, los metieron en campos de concentración y los eliminaron a partir de abril de 1915. A cientos de miles de armenios se les dio orden de abandonar sus hogares donde vivían en Turquía desde hacía siglos. La inteligencia armenia en Estambul fue exterminada. Miles tuvieron que marchar a la fuerza por el desierto sirio hasta encontrar la muerte por inanición. Han traído tierra de los pueblos de Turquía donde fueron asesinados los armenios. Solo en la provincia de Van, al sur de Turquía, las cifras espantan. Población armenia 197.000, iglesias armenias 537, escuelas armenias 192, tras lo cual todo lo armenio quedó destruido. Aunque a veces no son las grandes cifras las que impresionan, sino la desnudez de los cráneos. Hasta 21 gobiernos del mundo han reconocido el genocidio como acontecimiento histórico. Francia, Alemania, Italia, Suecia. El Parlamento Europeo reconoció el genocidio armenio en 1987. La Cámara de Representantes de los Estados Unidos lo reconoció en 2007. Un crimen de lesa humanidad, el genocidio. Turquía niega que se trató de un plan organizado, sino más bien dice que fue fruto de la Primera Guerra Mundial y sus secuelas. Según una declaración de la ONU de 1948, genocidio es matar a los miembros de un grupo. Es infligir deliberadamente a un grupo condiciones de vida calculadas para llevar a su destrucción física, total o parcial. Entre otras razones.
En las afueras de Yerevan se ubica Musaller, un pueblo que celebra su fiesta cada 22 de septiembre. Todos los años, aquí en este pueblo que se llama Musaller, celebran con gran júbilo su liberación en 1918. Se conmemora el rescate por parte de marinos franceses de los campesinos armenios de este pueblo que estaban a punto de perecer a manos de los turcos. Los campesinos de Musaller se salvaron y para celebrarlo comieron harissa, un guiso de arroz con carne, especialmente de cordero. Este año han cocinado 98 grandes calderos de harissa y están invitados todos los que se acercan a este pueblo a 10 kilómetros de Yerevan. El sentido de esto es hacer una ofrenda de comida o matag en homenaje a los que escaparon del genocidio en Musaller y a los que cayeron en otros lugares. Así, cada cucharada de harissa que se come es como una bendición. El señor Barges Mardirian es el alcalde de Musaller. El aire en Musaller es como el de una fiesta campestre. Salen a relucir las viejas raíces campesinas pese a la capa de modernidad. Mientras los mayores se divierten, los niños hacen lo propio, aunque sea cantando el himno nacional. También hoy hay una feria de atracciones. En esta atracción, igual que una caja, la gente disfruta del movimiento. Otros, tal vez, recuerdan los tintes dramáticos de la historia como los contó Franz Werfel en su novela Los 40 días de Musadag o Musaller. La estatua del compositor Aram Khachaturian preside la zona donde se alza la ópera de Yerevan. Como en otros países exsoviéticos, en Armenia hay un alto desarrollo musical. Un domingo nos permiten asistir a los ensayos del Ballet Nacional. Están ensayando piezas del folclore patrio. Pero por las noches, Yerevan se viste de luces de colores. La ciudad tanto ha cambiado que junto a un lago artificial hay un sitio de moda llamado The Club, donde se come sushi japonés y se beben cócteles. Y reina la música de otras latitudes. A 20 kilómetros de Yerevan se encuentra Ezmiatzin, la capital religiosa del país. Ezmiatzin significa nada menos que el lugar donde descendió el unigénito, el único como Dios. Según creen, aquí Cristo se le apareció a San Gregorio y dio un golpe con un martillo dorado en el lugar donde quiso que le construyeran un templo.
el más antiguo del mundo según los armenios. Hoy domingo aquí en la Madre Catedral de Smeatzin se va a celebrar, como todos los domingos, un servicio religioso. Se espera al arzobispo de Canterbury. Smeatzin es también una especie de Vaticano. Es la sede de la Iglesia Apostólica Armenia y de su máximo dirigente, el Catolicos, el sumo pontífice de los ortodoxos armenios. Hoy el Catolicos, Carequín II, recibe con todos los honores a su invitado, el arzobispo de Canterbury, Rowan Williams. Los prebostes y dignatarios de dos religiones, la ortodoxa armenia y la anglicana, se visten con sus mejores galas para un servicio ecuménico en la Gran Madre Seo, la Catedral de Smeatzin. Como si volvieran los meandros de los siglos, los armenios van a desplegar hoy toda la pompa de su vieja liturgia. Los primeros evangelizadores o iluminadores, como dicen en Armenia, fueron los apóstoles Tadeo y Bartolomé. Luego Armenia volvió al politeísmo hasta el siglo IV, cuando el rey Tirídates adoptó el cristianismo. En todas las iglesias armenias y en especial en esta catedral, la gente prende velas. Después de todo, este país es muy bíblico. Sus gentes descenderían de Jaik, tataranieto de Noé, hijo de Togama, el que ayudó a construir la Torre de Babel. El Catolicos Carequín II no es católico, aunque sí el papa de una religión cristiana ortodoxa, monofisita, es decir, que no reconoce más que una sola naturaleza a Jesucristo, y no es la naturaleza humana, sino la divina. Por eso, los armenios se separaron en el año 451 al rechazar el concilio de Calcedonia y al abrazar el monofisismo, lo mismo que los ortodoxos etíopes. El arzobispo de Canterbury, en cuanto jefe de una iglesia protestante, la anglicana, no reconoce papados ni romanos ni ortodoxos, pero por mor del acercamiento ecuménico, hoy comparte con todo su respeto el rito y la religiosidad de los armenios. Carequín II fue elegido en 1999 patriarca supremo y coronado como pontífice de la Iglesia armenia. Su título es Catolicos en el sentido de obispo universal. Carequín II lleva auténticos tesoros en su pecho, además de llevar su cargo con gran empaque. No en vano, Armenia adoptó el cristianismo como religión nacional en el año 301. Hasta hoy. Llega el momento en que el pan se hace cuerpo de Cristo, pero del Cristo que es divino, no humano. La consagración se acompaña con una oración a la inescrutable e incomprensible divinidad en tres personas, a la santa, consustancial, vivificante e indivisible Trinidad, pertenecen la gloria, la potencia y el honor, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Esta catedral se empezó a construir en el año 301 y se hizo de una forma que recuerda más una fusión a la fuerza que un ecumenismo. Se erigió sobre el templo pagano de la antigua ciudad de Bakarshapat. Los viejos dioses quedaron laminados.
Samuel Covia, secretario general del Consejo Mundial de Iglesias, aprovecha esta ocasión para pedir que continúe la libertad de culto en el mundo, amén de que las varias iglesias hagan algo para acercarse. Haber sido los primeros en Oriente, como los armenios, en tener al cristianismo como religión de Estado, aún marca la cultura de este país pese a los avatares de la historia. Pero en otra iglesia de esta localidad, en Santagallán, hay aún vestigios anteriores al cristianismo. En el atrio de muchas iglesias armenias hay un altar de sacrificios, como este. Hoy no encontramos sacrificios de animales, corderos y gallos, sino un bautizo en Santagallán, así llamada por la abadesa martirizada por el rey Tirídates. El templo fue construido por orden del Catholicos Erz en el año 630. Pero si hay una iglesia que sorprende por su ubicación, es esta, la del cenobio de Gegar, uno de los lugares de peregrinación de mayor alcurnia en Armenia. Esta zona se conoce con el nombre de Airibank, monasterio de la cueva, agujeros en los montes Kotaik. Este valle de Gegar se prestaba para los ermitaños que vivían en las cuevas, y aquí fue donde se fundó un monasterio que custodió durante muchos siglos una importante reliquia de la cristiandad. Gegar significa lanza en armenio. En este templo, en la roca viva, hay una capilla construida en el mismo lugar donde dicen que se encontró nada menos que la lanza de Longinos, el soldado romano que atravesó el costado de Cristo en el Calvario. A este templo de Gegar, que data en su actual aspecto del siglo XIII, acuden todo el año gentes que quieren bendecir la sal y prender velas. Gegar, con su carácter rupestre de piedra sobre piedra, está lleno de cruces armenias o hakchars. Hay muchos relieves y filigranas que tratan a la piedra como si fuese una blanda madera, con sus simbolismos. Los pavos reales evocan a los ángeles divinos de las mitologías iranias. En este portal podemos ver unas tallas de piedra muy singulares, concretamente unas frutas, granadas y uvas. Las granadas que simbolizan a la Virgen y las uvas o el vino a Cristo. Pero no lejos de aquí corre un torrente al que la gente se acerca para poner pañuelos en las ramas de árboles y arbustos, para que se cumplan los deseos. Una costumbre pagana, pero todo se fusiona en Armenia. Así como los gusanos se cuelgan de las moreras, los pañuelos se cuelgan del pasado precristiano de Armenia. Fusión, amalgama, sincretismo. Aún hoy, Bardabar, la fiesta de la Transfiguración de Cristo, el tercer domingo de Pascua, coincide con la entrada del verano, cuando se celebraba a Astig, la diosa del amor, la Afrodita armenia. Cerca de Gegar, Garni es como un pequeño Partenón de 24 columnas jónicas construido en el año 77 de nuestra era. Suena el duduk en el templo de Garni como si aún se viniera aquí a adorar a los dioses grecorromanos, o a Mitra en concreto.
Boskan Bardanian se dedica a tocar el duduk, la flauta armenia, que suena de forma especial en estas piedras insignes de Garni. Այստեղ լրի ուրիշ մթնոլորտ է արդեն ոնց որ ինքը դու եւ ասո տաճարը եւ այդ ձայնի մակրությունը եւ այդ ամբողջին գումարած քո հոգին, որ պիտի դնես երաժշտության մեջ։ Fue, se cree, un templo del sol, pero no fue destruido por los cristianos. El Templo del Sol resistió mejor que la fortaleza de Garni, un peñón natural que forma un castillo fantástico en el valle del río Azad. Se cree que la ciudadela fue construida por Gegan, el tataranieto de Haik, el padre de los armenios. Sucumbió ante los romanos en el año 59 de nuestra era. Lo que no cambia es el pan armenio tradicional, una sábana de pan sin levadura. Las mujeres de Garni hacen pan casi como en tiempos de Noé. El lavash, pan ácimo y delgado, es un punto culinario distintivo de los armenios. La señora Nuenshas es panadera desde sus años mozos. Լավաշի կարևորությունն է նա, որ թխում ենք, ասենք, պատահում ասենք ձմեռները, մի մեշոք թխում ենք, չորացնում ենք, պահում ենք, ասենք երկար ժամանակ, մի ամիս կարանք այդ հացը պահել։ Otras veces las comidas, aunque aquí no siempre guste reconocerlo, son de influencia turca, como el shish kebab. Sergei es el chef de un restaurante de Garni. Antes fotografiaba bodas y bautizos del pueblo. Ես պատրաստում եմ հայկական ճաշատեսակներից մեկը, որը քաբաբ է, լուլա քաբաբ են անվանում այդ քաբաբին։ Քաբաբը այս տվյալ պահին այս քաբաբը պատրաստված է տավարի մսից։ Հիմնականը տավարի միս է, մեջ օգտագործված է։ Ես ծնվել եմ Գառնիում։ Գառնին Հայաստանի 5 գյուղերից մեկն է, որտեղ նաև իմ ծնողներն են ծնվել, պապերս։ Դարավոր Գառնի բնիկ բնակիչներ ենք։ Vamos a ir ahora hacia el norte del país. En un país sin mar, el lago Sevan es la gran ilusión de espacio y libertad. Hasta 28 ríos lo alimentan. Y aunque mucha del agua se evapore, Sevan es una gran belleza natural de Armenia. Esta es la península del lago Sevan. Anteriormente era una isla, pero todavía aquí se encuentran dos iglesias del siglo IX. Una de ellas es la iglesia Madre de Dios y la otra, la más antigua, la de los Santos Apóstoles, fundada en el 874 por la princesa Miriam, hija del rey Ashot I. La isla es sede de uno de los mayores seminarios de Armenia. Antiguamente aquí recluían a los curas rebeldes de Esmiatzin, el Vaticano armenio. Una tarde encontramos en la iglesia de los Santos Apóstoles a una familia asistiendo a un bautizo, pero no hay criatura que vaya a ser bautizada. Es esta joven la que recibe el agua del bautismo. Liana es una muchacha de Sevan y quiere recibir el sacramento porque se casa dentro de pocos días. El sacerdote luego confirma a la joven Liana con aceite de oliva.
Օծում են սրբության, եղիցի քեզ ήλսելություն, աստվածային պատվիրանացում։ Քնիքսանուն Հիսուսի Քրիստոսի եղիցի քեզ հոտանոթության, կենացի կյանս։ Քնիքսանուսի Քրիստոսի եղիցի քեզ պահպանություն բերանո եւ դուրնամուշ շրջանցքոց։ Յուղանույշ հանուն Հիսուսի Քրիստոսի եղյալի վերակո կնիկ երկնավոր պարգևասնանապականության։ Քնիքսանուն Հիսուսի Քրիստոսի լուսավորեսը զաչեսկո։ Զիմի երկու հարց պիտի տամ։ Ես չկանգնեմ։ Ինչու այսօր, որովհետև մկրտված չէի, որոշեցի մկրտվեի։ Մկրտվելուց հետո զգում եմ ինձ քրիստոնյա, թեթևացա։ Bajet, el novio, trabaja en la construcción. Դա կարևոր խորհրդանիշ է, որ հարսնացունել, փեսացունել պետք է մկրտված լինեն, որ իրար հետ եկեղեցիով ամուսնանան։ Դա շատ կարևոր բան է, մենք էլ եկանք մկրտվել։ En la otra orilla del lago Sevan se encuentra Noratus, un cementerio que más bien parece un bosque de cruces. Los más bellos Khachkars de Armenia desde el siglo XIII al XVIII forman un conjunto único. No hay en toda Armenia una concentración mayor de Khachkar, es decir, de cruces de piedra, como la que hay aquí, en el cementerio de Noratus. Todas las tardes la gente viene a pasar el rato a este singular cementerio que en realidad está vivo. Para los niños es como un parque de juegos. Algunas mujeres tienen claro que lo mejor para pasar el tiempo de forma útil es hilar lana y hacer punto. Este camposanto es en cierto modo su salón. Otras incluso, como la señora Hanahit, aprovechan y traen a sus ovejas por si encuentran alguna hierba entre las tumbas. Ամեն օր գալիս ենք ստե, այս գյուղացի ենք։ Մեր փոքր գառնուկներն ենք պահում։ El asunto es si los hijos de Hanahit seguirán la tradición. Չէ։ Ձեր երկրի գալող ժողովուրդը մեր գառնուկների վրան շատ են ուրախանում, խնդները նկարվում են, սիրում են։ Թարգման արա ջան։ Hay 900 Khachkars aquí y muchos con más de 1000 años. Cada uno está tallado de forma diversa, con cruces, con espirales o soles, el viejo sol de antes de los iluminadores cristianos. Los cristales del suelo son restos de botellas de vodka usadas en fiestas de recuerdo de los muertos. Esta tumba tiene una hendidura para que corra el agua. Es un sepulcro especial de un hombre que nació en 1780 y murió en 1870. Un sabio nonagenario al que visitar en su tumba trae alguna clase de beneficio. Se consigue la longevidad. Eso dicen en Noratus. Pero en la otra orilla del lago Sevan se encuentra otro camposanto, el de la pequeña aldea de Zapatakia, donde la gente también viene a honrar a los muertos de una forma especial. Gabrielan Apres y Jovanesean Bajak traen en unas bolsas lo necesario para hacer un pequeño ágape fúnebre en honor de su amigo enterrado, Bajian Sambel. Fue un soldado y cayó en 1993, en la última guerra de Nagorno-Karabaj, un territorio que los armenios consideran suyo, no de los musulmanes azeríes del vecino país Azerbaiyán.
Gabrielian y Jovanesian brindan con vodka con el muerto. Chocan su vaso de vodka contra el de su amigo, como si su amigo hiciese lo propio. También comen un poco de pan con queso. Al muerto le habría gustado ver a sus amigos disfrutando de los pequeños placeres de la vida y recordándole. Los tres amigos eran armenios y nacidos en Bakú, Azerbaiyán. En el último conflicto de Nagorno-Karabaj tuvieron que emigrar de Azerbaiyán a Armenia y aquí se han quedado los dos vivos y el que murió en Nagorno a los 25 años. Vamos a visitar ahora los pueblos donde viven los Molokán, los bebedores de leche en ruso. Son gentes que, originarias de Rusia, emigraron al Cáucaso en diversas oleadas, la última cuando las purgas de Stalin. Los Molokán forman una secta muy estricta y espiritualista que abandonó la Iglesia rusa ortodoxa y que tienen como principio no un Cristo muerto, sino un Dios vivo. Ellos prefieren ser llamados cristianos espirituales mejor que Molokán o bebedores de leche, un mote que se les puso porque era el único alimento permitido en sus largos ayunos de penitencia. Aquí, en este pueblo de Fioletovo, viven unas 1.500 personas que pertenecen al grupo de los Molokán, la secta que se separó de la Iglesia ortodoxa rusa ya a finales del siglo XVI. Hay 9 comunidades de Molokán en Armenia que suman unos 5.000 miembros. Hace 10 años su número era más del doble, unos 12.000. Las coles son el mayor cultivo y el mayor ingreso de los Molokán de Fioletovo. Pero la agricultura en general es lo que les da de comer, y algún ganado, no en vano son los Molokán, los bebedores de leche. La vida en Fioletovo es como la de un pequeño pueblo ruso del pasado. Pero los Molokán, siendo rusos puros, no quieren saber nada de la Iglesia ortodoxa, ni de sus sacerdotes y jerarquías. Ellos piensan que es mejor hablar directamente con Dios. Los Molokán no quieren iconos, ni bautismos, ni sacramentos, ni velas, ni iglesias. Tampoco quieren ir al ejército, ni pagar impuestos, ni que manden en sus vidas los estados, sea el ruso o el armenio. Las calles de Fioletovo son de tierra y transitables ahora todavía al final del verano. Sin embargo, hay aquí algún anciano como Pavel que vigila las vacas con sus prismáticos. Я тогда сейчас мало выеду, И сегодня вы не работаете? Нет. Не только сейчас работаю, всю неделю не работаю. Всю неделю? Да, праздник всю неделю. Как Пасха. Только отдыхать? Отдыхаю. Кушаю все, жены готовят дома. И целый день кушают и отдыхают. Los Molokán prefieren vivir aislados y llevar una vida de campesinos nada ricos. Trabajan con sus manos y se dejan de lujos y modernidades como si viviesen aún en tiempo de los zares. Eso no quiere decir que no tengan nada que comprar en absoluto. En Fioletovo, desde hace poco, hay una tienda bastante bien surtida. La encargada de la tienda es armenia. Les llaman Molokán, pero es porque la leche simboliza también en la Biblia la pura palabra espiritual de Dios.
Hacia 1900 se contaban unos 500.000 molocán en Rusia y el Cáucaso principalmente. Hoy hay unos 200 grupos de molocán en todo el mundo con unos 20.000 adeptos. Realmente se parecen por su pacifismo y rechazo del mundo moderno a los cuáqueros y a los menonitas y amish, pero los molocáns más auténticos son los de aquí, los llamados maximistas o seguidores de su líder Maxim. Otros molocáns son conocidos como los saltadores, por sus ritos con saltos que a veces desembocan en trances. Estos, sobre todo, han emigrado a los Estados Unidos. Los de Fioletovo mantienen, no sin dificultades, su tradición. Vladimir es uno de los vecinos más dinámicos del pueblo. Le encontramos descargando sacos de patatas. Un saco se ha roto y las patatas se han desparramado ante la casa. Ну, в этой деревне, допустим, лично наша семья, мы занимаемся скотоводством. У нас свой скот, пасем. У нас почти 30 голов скота, крупнорогатого скота. Мы держим сами. Vladimir tiene 4 hijos, 3 niñas y un niño. Sus hijas llevan desde muy pequeñas la pañoleta en la cabeza, la kosinka, como el velo en otras latitudes. Los hombres molocán se distinguen por llevar sombrero, larga barba y a veces largas camisas o rubascas sobre los pantalones, al estilo ruso. Más reacias a los cambios, las mujeres llevan largos vestidos y siempre la pañoleta. Aunque los tiempos van cambiando y hasta este pueblo perdido de Armenia llegan tímidas modas y nuevos elementos. Una casa molocán como la de Vladimir es similar a la de muchos campesinos en el mundo. Si acaso, la Biblia tiene un lugar destacado. Los molocán son sus propios sacerdotes. A un par de kilómetros se encuentra otro pueblo, Marga Jovit, con unos 3.000 habitantes, el doble que en Fioletovo. Es de población mixta. Armenios y molocán conviven aquí sin mayores problemas. Algo común a todos los pueblos armenios son las tuberías del gas. Van siempre al exterior y forman curiosos arcos y trazados. Esta es la oficina de correos de Marga Jovit y su calle mayor, central y casi única. Intentamos visitar el centro de reunión donde los molocán hoy van a celebrar un servicio religioso. Los mayores de la comunidad, ya que no sus sacerdotes, lo discuten, pero no acceden a nuestros deseos. La imagen, las cámaras, son aún elementos extraños para los bebedores de leche. Los molocán no quisieron ayunar los 200 días predicados por los ortodoxos y en la leche vieron el recurso, y en las palabras de la epístola de San Pedro Apóstol: desead como niños recién nacidos la leche espiritual sin engaño, para que con ella crezcáis con salud. El jefe político no religioso de los molocán, el señor Novikov, vive en esta casa de Fioletovo. Esta tarde están en su casa su hija y 2 de sus hijos varones. Novikov está con algunos asuntos en otro pueblo. Igor, el segundo, está muy orgulloso del vídeo que ha hecho con su móvil en su lugar de trabajo, en la remota Siberia.
Los Novikov, de todos modos, no comparten la idea de que la imagen pueda ser pecaminosa. En cualquier caso, tienen una mesa en el salón donde ponen sus varias Biblias y no solo las hojean, las leen y las acatan. Pavel, el hijo mayor, se encarga del huerto familiar que tienen junto a la casa. Las zanahorias salen de buen tamaño. La tierra en esta parte de Armenia es feraz. Y luego está el mimo con que tratan la tierra estos descendientes de rusos. Я так скажу, что считаем мы себя все молоканами, а то, кто бороду носит, это у нас в законе. Есть так, что не запрещается, что без бороды и с бородой. Это, однозначно. Если ты считаешь себя молоканом, значит молокан, все. А то, что с бородой и без бороды, это однозначно. Молоко и держит пост. У нас, если пост держат вообще, то вообще ничего не кушают. Вообще ничего. Даже воды. Но, знаете как, сейчас они думали сразу, что, не разрешали по вере вроде как, там, не надо телевизоры, там, не это. Сейчас есть, у кого нету. Это, считай, по нашей вере, они как запрещают телевизоры. Sara, la madre de Pavel, prepara una merienda. Женщина по дому обед готовит, стирает, убирает. На огороде морковь сажает, копает, все делает. И на печке трудились мы. А газ, конечно, лучше газом. Под документацией пишут русский. А вот как вера у нас, русский в церковь ходит. Но у нас такое общество, как дом молебенный называется. Там без молитвы такое, молебенный. Да. Там смешано, а это одно. Ya muy tarde viene Nikolai, el jefe de los Molokán de Fioletovo, y se sienta a la mesa con su familia. Comerá, y no solo leche, y luego seguramente verá la televisión. No todo es blanco y negro en la nueva Arca de Armenia.